Bueno, amigos de Cuba, tenemos a un politólogo y muy amigo de este programa. Lo habíamos un poco perdido en las últimas semanas, pero bueno, siempre hay cosas y cosas. Y vuelve con nosotros el politólogo Julio Schilling a conversar de la situación de Cuba. Bienvenido a Levántate Cuba, Julio, ¿cómo estás? Encantado, querido Alberto, Exilda, Chambi, si anda por ahí, Maite y todo el equipo de Radio Martí. Todo bien, gracias a Dios, y encantado de estar con ustedes. Julio, yo quería empezar porque hay varios movimientos. O sea, en estos momentos hay una gestión de juzgar a Raúl Castro, hay otra gestión en el Congreso chileno de hacer justicia y de revisar todas las violaciones de Cuba. Háblanos un poco de ese tema, que obviamente es un tema muy actual, muy sensible y muy bien recibido por el pueblo de Cuba. Mira, muchas gracias, Alberto. Parte del problema y si se quiere señalar la crisis que la democracia está teniendo es la ausencia de justicia que ha habido con la caída del comunismo soviético y con ciertos crímenes determinados, crímenes serios, crímenes de lesa humanidad que cometen regímenes como el Castro comunista, que no lo cometen solo, China, Vietnam, etc. Entonces, en el caso de crímenes que no se llevan a procesos necesarios, procesos justicieros, pues se establece la impunidad. Y esa impunidad estimula que se siga violando esos crímenes, que se siga pisoteando derechos elementales, derechos que en cualquier país libre pues son un hecho diario. Entonces, realmente no solo los cubanos, todos los demócratas del mundo tienen que celebrar cuando se habla de la necesidad de llevar a juicio no solo al dictador Raúl Castro, sino, y así confiamos que en su momento, todos los responsables de todos los crímenes que se han cometido. No podemos hablar de un Estado de Derecho si no hay un mecanismo de justicia. El capítulo que cerró el nacionalsocialismo y el fascismo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pues fue necesario los procesos de Nuremberg, los juicios en Tokio, porque a raíz de esos crímenes que se cometieron, no había otra alternativa que atravesar ese proceso que, dicho sea de paso, 1% muy poco de la población de ambos países, incluyendo, bueno, en Italia, pasaron por juicios de gran peso, pero sí hubo no solo el juicio moral, sino precisamente el proceso donde estuvieron su día en corte y se les escuchó y muchos salieron absueltos, pero fue un proceso necesario para cerrar un capítulo y después leyes anti-sistema, o sea, leyes para evitar que volvieran movimientos que si llegaran al poder destruyeran la democracia. Gran parte de esas leyes siguen estando vigentes en Europa y eso es saludable y se puso ahí por esa razón, para evitar que se repitan esos errores. Y cuando vemos en América Latina y vemos, por ejemplo, el caso de Nicaragua y tantos otros casos que vuelven al poder después de haber salido del poder, vuelven al poder, bueno, es porque no se llevó a cabo un mecanismo de justicia que es un proceso sumamente necesario. Entonces, pues sí, yo creo que sin lugar a duda, si se cree en la democracia y un Estado de Derecho, hay que celebrar todo tipo de proceso que busca establecer la justicia. Julio, por supuesto que el régimen cubano no cree en esto y cree que en ningún momento les va a tocar un acto como esto, pero eso está ahí porque la historia lo ha confirmado. Vamos a hablar un poquito de cómo de nuevo pues ubican al gobierno, al régimen cubano, lo incluyen de nuevo en la lista negra de países del Departamento de Estado de acá de Estados Unidos por la trata de personas y ellos están diciendo que es una nueva calumnia, que no, que ellos no tienen nada que ver con esto. Bueno, sí, eso siempre va a ser una salida del régimen, caer en la trinchera de las mentiras para realmente tratar de blanquear
su historia terrible, pero ya era hora que se hablara de eso, porque Cuba es uno de los promotores del el tráfico de personas. Es un negocio. Vemos cómo no solo sectores como el de la medicina, pero también el de la educación física, el de los deportes, podemos decir hasta lo de cultural, por la manipulación de la política de migratoria, de quién entra, de quién no sale, de los espacios que les concede a personas que le demuestran lealtad y servicio al régimen dictatorial. Por no decir, en adición a eso, como la tolerancia de prostitución en determinados sectores, porque es una fuente de ingreso para determinado sector de turismo que va a Cuba, y el régimen pues se hace de la vista gorda donde en otro país no se toleraría esas cosas. Entonces, todo esto es parte de una fuente de ingresos para el castrocomunismo, y era hora que ya se incluyera, igual que confío que veremos a Cuba comunista regresar a la lista de promotores del terrorismo, que es otro lugar donde debería de estar. Claro, qué bueno que lo hayas mencionado, ¿no? Un régimen que apoya todos los desmanes de la dictadura venezolana, del usurpador venezolano, que apoya todos los desmanes de Ortega, pero no solamente los apoya, sino hace lo que ellos también han hecho. O sea, Cuba en 60 años, ahí está el récord. Nosotros no estamos inventando falsedades, ahí está el récord de violaciones, de fusilamientos, de tortura. Aquí están aquí en Miami, nada más que tiene que venir la comisión de la Bachelet o la comisión que quieran de Washington para que entrevisten y vean las cicatrices de las torturas y vean todos los testimonios que hay de esas violaciones. O sea que Cuba, lo que Cuba intenta que se haga en Venezuela y Nicaragua, de violaciones y de tortura, lamentablemente tenemos que decirlo, me refiero al gobierno cubano, ellos lo han hecho antes. Correcto, y eso es un punto importante de traer a la discusión, porque la tragedia cubana no es solo que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, porque si fuera ahí, que eso es suficientemente malo, pero es que Cuba comunista ha sido un actor partícipe en promover la subversión a través del mundo, pero muy particularmente en América Latina. Lo fue cuando servía de agente de la Unión Soviética en el continente americano, y a raíz de la caída del comunismo soviético y desde el modelo del Foro de Sao Paulo, la nueva forma de llegar al poder, pues Cuba comunista sigue siendo un partícipe activo, es quien entrena, es quien refuerza, es que el centro de mando se ha convertido en cierto sentido el papel que tenía la Unión Soviética en el siglo XX, pues ahora Cuba comunista en este continente ocupa ese espacio sin tener los recursos lo está expropiando de las colonias, naturalmente, pero cumple esa función en cuanto a la logística, en cuanto al entrenamiento. En Nicaragua hay un poco menos de 1.000 cubanos, 1.000, lo que se reconoce, de personas que están totalmente en capacidad de reforzamiento represivo, de entrenamiento, de estar en la logística, controlando el mando. En Venezuela es un factor clave. Así que los crímenes, y esto es otro capítulo, que en una Cuba libre se debe de abrir al mundo, la participación y los crímenes de Cuba comunista hacia extranjeros, hacia personas, hacia el resto del mundo, y confiamos que eso también sea y que existan los procesos de extradición donde esos países tendrán el derecho de poder reclamar. El continente está lleno de sangre, en Argentina, en Colombia, en El Salvador, por no seguir nombrando países que contaron con subversivos castristas que llevaron a cabo esa guerra por el poder político. Sí, qué bueno precisar y profundizar en esto, porque inclusive para los que aman, y yo soy uno de ellos, el periodismo puro, o sea, el periodismo que no puede inventar, ni puede crear delitos, ni puede ofender por ofender. No, el periodismo puro es decir, torturaron a fulano
Y aquí está la cicatriz, y aquí están los testigos. Y eso, bueno, a Cuba hay testimonios sobrantes para que cualquier comisión, no solamente de periodismo puro, de periodismo balanceado, de periodismo justo, porque el periodismo sencillamente es decir la verdad. Ese es el periodismo, no nos compliquemos tanto. Entonces, si tú sabes que viste a una persona que lo golpearon y lo hirieron, y después, bueno, el famoso testimonio de Orlando Zapata, cuando muere, que yo me moriré acordándome de esa entrevista con la madre, cuando la madre me dice: Alberto Müller, estoy frente al cadáver de mi hijo. O sea que nosotros pudimos descubrir que Zapata Tamayo estaba muerta por su madre, y la madre nos dice en vivo, pero además le estoy viendo las espaldas llagadas de golpes. O sea que el régimen lo golpeó en huelga de hambre. Entonces, frente a eso, bueno, ese es el periodismo puro. Que vengan y confirmen, para que se den cuenta que, vaya, nosotros como periodistas en Cuba, en fin, tenemos que tratar esas cosas con toda la objetividad posible, con todo el balance posible, pero con todo el realismo hay que denunciarlo. Correcto, y una prensa libre es una parte integral del régimen, de un régimen democrático. Sin una prensa libre, pues no podemos hablar de democracia. Pero precisamente una prensa libre pues es un estorbo extraordinario para un régimen totalitario, porque está revelando la verdad, está distorsionando la falsificación de los hechos que ellos quieren dar, está luchando contra la amnesia y todo lo que se quiere borrar y ocultar. Entonces, pues naturalmente vemos cómo se ensañan con periodistas, con personas que están informando de la verdad, porque la información en un régimen comunista es solo aceptable como fuente de propaganda, y ellos tienen que tener el monopolio de la información porque realmente se creen que tienen el monopolio del conocimiento. Entonces, pues cualquier atrevido que pueda reportar, no digamos ni pensar diferente, sino precisamente denunciar los abusos, casos que cometen, pues entonces es natural que tengan esa conducta salvaje contra el periodismo libre e independiente. Pero Julio, los tiempos están cambiando y ya cualquiera desde un teléfono celular en Cuba hace una denuncia que llega a muchísimas personas. Información es poder y es lo que ellos no quieren, que el pueblo tenga poder. Vamos a hablar en los últimos minutos porque es importante tocar este tema, la economía cubana, que está en declive desde hace mucho tiempo por muchos factores, pero ahora el gobierno ha anunciado que a partir del próximo año, pues los planes económicos van a salir. Y así lo dicen, de la participación activa de los trabajadores en cada empresa. ¿Cómo se va a medir esto? ¿Qué papel va a jugar un obrero en la economía de Cuba? Bueno, estamos viendo la realidad cubana en cuanto a todas las proyecciones de que en Cuba estaban cambiando las cosas, y vemos que todo cambia para quedarse igual, porque en el fondo sigue siendo una economía de planificación, aunque un paréntesis, siempre hay que tener presente de que el problema en Cuba comunista es lo político y lo moral, porque sí, la economía pues sigue en tercer lugar, pero sin duda modificaciones al modelo económico pudieran mejorar la vida material de los cubanos. China y Vietnam han dado ejemplo de seguir siendo férreas dictaduras, pero ha habido un mejoramiento en la vida material de sus ciudadanos. Sin embargo, el castrocomunismo no está dispuesto a arriesgarse en las modificaciones que ellos saben bien que tendrían que hacer por precisamente el peligro de la geografía y el peligro de la realidad. Y la geografía me refiero no porque los Estados Unidos están a 90 millas, sino porque la nación cubana que vive fuera de su territorio está a 90 millas. Y esa nación cubana que vive fuera de su territorio, pues al producir 9 veces lo que produce la isla de Cuba, pues quiere decir que es en efecto una nación transportada que tiene un poder económico extraordinario y que vive en libertad. Y ese último detalle que ejerce la democracia es el peligro de contagio que ellos pues les
les preocupa. Entonces tienen que volver a estos reinventos de planificación, de que el trabajador, pues buscando cómo exprimirlo más, cómo pedirle mayor rendimiento, cuando el problema es sistémico. El problema no es que se está aplicando mal el socialismo, claro. El problema no es que se está robando, ni ellos mismos saben, porque no hay racionalidad en este modelo económico, ni ellos mismos saben exactamente lo que se produce en realidad, lo que falta, porque muchas de esas figuras son inventadas para cumplir cuotas, para no caer en desgracia, para mantener determinada imagen que quieren proyectar. Entonces, cuando se dice de que Cuba, la producción de azúcar está peor que cuando era colonia, bueno, pueden calcular que es aún más peor que eso. Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo, y muy buena la pregunta de Exilda al final, o sea, que el ciudadano puede ser factor económico. Mientras no haya libertad en Cuba, no hay factor económico, no hay factor humano. O sea, mientras el cubano no tenga libertad para abrir una empresa, para comercializarla, para tener transporte propio, pues obviamente la economía seguirá estatizada y seguirán soñando los castristas en el avestruz y en comer jutía. Pero eso no resuelve la economía cubana. Lo que lo resuelve es la libertad empresarial. Gracias, Julio Schilling, por tu presencia en Levántate Cuba.